Estamos en comunicación vía Skype con el senador provincial de Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini. Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y como para hacer mención de una reunión que tuvieron por Zoom, ¿no? Ayer vos y varios otros legisladores, recordamos el martes 14, tuvieron una reunión de bloque en la cual debatieron sobre distintas temáticas, ¿no? No sé si querés adelantar algo, contar algo a la audiencia de lo que se Sí, trató. no, Sí. tuvimos reunión de bloque, pero además tuvimos una reunión que creo que políticamente es importante también, Ujú. con el presidente de bloque y con varios dirigentes de la quinta sección electoral, específicamente sobre todo de Mar del Plata y de algunas localidades de la quinta, como por ejemplo Tandil, Balcarce, Partido de la Costa, Mar Chiquita, Gesell, Lezama, Miramar, donde estuvimos analizando digamos, lo que nosotros llamamos la necesidad que tiene el espacio de tener una cuarta pata. Ujú. ¿Y qué es esto? Es, bueno, ampliar Juntos por el Cambio de manera tal de que pueda llegar, por un lado, a algunos sectores que no han llegado y también mejorar en cuanto a la representatividad y a la gestión. Y creo que eso se tiene que construir de abajo hacia arriba. Entonces estamos trabajando con muchas expresiones locales, con muchos que comparten una mirada, que no están precisamente, eh, digamos, que no están obviamente en el oficialismo, en el frente de todos, pero que también se han sentido, digamos, que le faltaba algo a Juntos por el Cambio o a Cambiemos, y ahí aparece el tema nuestro, que creo que hay que también tener una apertura hacia sectores que vienen del peronismo, que vienen del vecinalismo, que vienen del desarrollismo, que vienen, bueno, de muchos sectores independientes, mucha gente que cree que el espacio está necesitando de lo que nosotros llamamos territorialidad, esto es cercanía abajo, y creo que ese Ujú. movimiento tiene que ser de abajo hacia arriba. Así que tuvimos un encuentro muy importante porque eran más de 100 eh, eh, personas que están vinculadas a la política y que tienen, digamos, bueno, un compromiso fuerte y que están de acuerdo en trabajar de esta manera en la quinta sección electoral. Y esto con algunos otros legisladores, se está haciendo en otros lugares de la provincia. Me parece que es oxigenar también el espacio político en general y de nuestra fuerza en particular. Bien, perfecto. Bueno, también, entre otras cosas, se proyectó, como decís, la conformación de uniones vecinales, eventualmente un partido político. Te quería preguntar específicamente, hablando de Mar del Plata, ¿no? Recordamos que sos marplatense, representás la quinta sección. Hemos visto en Mar del Plata en los últimos días un aumento de casos de coronavirus. ¿Cómo, partirte en dos la pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿cómo ves el accionar del municipio en sí? ¿Y a qué crees que se debe, no? Mar del Plata, que hasta ahora venía, para la cantidad de habitantes que tiene, registrando muy pocos casos, siguen siendo muy pocos, igual en Sí. comparación, por ejemplo, al AMBA, a todos los números que vemos en La ¿Mm? Plata o en el conurbano, pero bueno, no deja de llamar la atención el aumento de casos y Sí, cómo se enfrenta. sí. A ver, en realidad, Mar del Plata es una ciudad muy grande, casi con 1 millón de habitantes, con lo cual, obviamente, que semejante población, tenerla absolutamente aislada de una pandemia que ha recorrido todo el mundo, es imposible. Sí es cierto que vos lo que podés ir haciendo es que la expansión de esta enfermedad, que es muy contagiosa, de este virus que se transmite con tanta facilidad, no circule con tanta velocidad y entonces no tengas problema, sobre todo vinculado a que se te sature el sistema sanitario. En ese sentido se ha trabajado muy bien acá en General Pueyrredón, cuidando sobre todo los ingresos de personas de afuera cuando vimos que no teníamos circulación interna. Lo que ha sucedido es que, bueno, que a partir de un caso particular, que después en un eh, hospital, en un establecimiento vinculado a la salud, creo que tal vez ahí no se cumplieron todos los protocolos que tendrían que haberse cumplido, pero que no es una responsabilidad de la municipalidad.
empezó a circular el virus y si bien lo tenemos bien determinados todos los casos, es cierto que bueno que ha habido una expansión. Ahora, son números que son absolutamente controlables para lo que es la ciudad. Y después, un tema que más de fondo, aun cuando nosotros en Mar del Plata lo hemos trabajado muy bien, yo creo que ya a nivel general, te hablo de la pandemia, yo soy de la postura de que hay que tener mucha comprensión con los ejecutivos porque haberse encontrado con esta circunstancia no es fácil, no estaba previsto y por lo tanto no tenés cómo tampoco tomar medidas a veces comparando con otros lados, y entonces vos tenés que darle ese margen. Ahora, una cosa es la cuarentena para preparar el sistema de salud, para prepararnos todo, para después que vos no tengas saturación del sistema de salud y que vos te des una política después focalizada. Pero ahora la cuarentena, digamos, como deteniendo toda la actividad, no puede durar más de, no sé, 15 días, un mes, pero ya cuando empieza a ser tan amplia, tan extensa, empieza a tener también consecuencias en materia socioeconómica que van a ser muy graves para adelante. Entonces, yo creo que eso también hay que analizarlo. La frágil biodiversidad de la sociedad civil hay que cuidarla, digo, todos los comercios, las empresas, las actividades culturales, toda esa cantidad de movimiento que genera trabajo, que da vida, hay que cuidarlo, porque cuando se destruye después es muy difícil recuperarlo, y me preocupa eso. Entonces yo creo que una cosa, entonces vuelvo a lo que decía recién, ¿no? Uno tiene que tener una comprensión por las primeras medidas. Ahora, también es cierto que hay que ponerse del lado de la gente, del lado de aquel que no tiene la facilidad de cobrar desde el Estado y entonces todos los meses sabe que mete una tarjeta y sale la plata, sino que si la actividad no funciona, los ingresos no se generan. Y entonces yo creo que tenemos que tener esa grandeza por parte nuestra y por parte de los que están en el sistema público, de entender lo privado y que hay que ir abriendo las actividades. Entonces esto hay que ponerlo también en la discusión de la cuarentena y no con esto ni fomentar ninguna grieta, ni tampoco hacer una lectura ideológica, ni tampoco caer en un problema que tienen los argentinos, que ya lo dijo en los años 30 Ortega y Gasset, que nos dijo argentino a las cosas, y dejar de discutir por frases hechas. Entonces yo entiendo, digamos, la primacía obviamente de la vida y de la salud, pero también es cierto que sé que ningún país puede funcionar con su vida socioeconómica paralizada. Entonces eso también hay que verlo y por eso yo soy de la postura de que hay que ir abriendo las actividades. Y bueno, hay que hacerlo con inteligencia, con gestión, obviamente con un Estado que tiene que estar presente y que tiene que estar cerca de la gente para ir viendo cómo se van dando esos pasos, pero no puede mantenerse como una política general y una cuarentena en todos lados. Y por eso también hay que ver las particularidades locales. Yo fui muy claro cuando se quería equiparar a Mar del Plata, por más que tenga mucha población, con el AMBA, es decir, con Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, porque la circulación de la gente era diferente, porque las realidades son distintas. Entonces vos tenés que darle juego a las responsabilidades locales. Por eso yo, digamos, creo esto de que hay que ir construyendo de abajo hacia arriba, porque si no la gestión se toman en lugares a 400 kilómetros de distancia, en oficinas que no conocen la realidad ni sufren lo que está pasando en la calle del lugar donde después toman una determinación. Así que esto para mí también es parte de lo que hay que hablar con madurez en la Argentina. Bien, y en línea con lo que venías diciendo, Lucas, también, ¿no? Hablando sobre lo que ha significado una cuarentena que se ha extendido quizás demasiado en el tiempo, ¿no? Recordamos que ya superamos estamos ya llegando al cuarto mes.
¿Cómo ves? Porque bueno, ayer Axel Kicillof dio a entender que, perdón, Axel no, alguien del gabinete de Axel Kicillof, Santiago Cafiero, dio a entender que después del 17 podría flexibilizarse ciertas actividades, más que nada en el AMBA, ¿no? Donde estamos atravesando nuevamente la primera fase de la cuarentena. ¿Cómo crees que efectivamente se va a desarrollar la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, más concretamente en el conurbano? Luego del viernes 17, que recordamos, estamos a 2 días y vemos que los casos aumentan y no paran de aumentar. Pero, como decís, la Y actividad sí, económica cae claro, cada vez más a la par. y vamos, yo creo que esto, mira, Perón decía que el que no tenga cabeza para prever va a tener que tener espaldas para soportar. Y yo creo que es obvio que si vos detenés de pronto la economía y detenés también la interacción social, obviamente que los casos los planchás. Ahora, a costa de reventar también tu PBI. Entonces, nosotros vamos a tener posiblemente una de las caídas más grandes de todo el mundo en cuanto a la actividad económica. Pero en algún momento vos te vas a tener que abrir. Y cuando vos te empezás a abrir, los contagios van a seguir. Entonces vos tenés que trabajar sobre la premisa de que abrir vas a tener que abrir, entonces no le des vuelta a eso, y sí trabajar particularmente sobre los sectores de riesgo y sobre los lugares donde el contagio se te hizo demasiado alto. Pero yo creo que el tiempo que se perdió por medidas generalizadas, que vuelvo a decir, yo entiendo y no discuto que vos te tengas que tomar 15 días o un mes para preparar el sistema y para ver qué hacías. Y eso creo que la gente lo entendió y por eso fueron tan altos los apoyos al principio de la cuarentena. Porque en eso yo creo mucho que hay como una intuición popular sobre las medidas y eso se vio y entonces hubo apoyo muy fuerte a los ejecutivos y eso había que comprenderlo. Y yo en eso siempre lo tuve claro. Pero a mí lo que no me gustó es cuando sobre eso se quiso transformar en una en una actividad casi diría política proselitista, y entonces si vos planteabas, bueno, pero hay que ir abriendo, parecía que estabas en contra de la salud, y cuando lo que nosotros decíamos era, no, mirá, si no abrimos ahora, en algún momento va a tener que abrir, ahí se te va a disparar la cantidad de casos, y al final el tiempo que vos estás perdiendo después te va a encontrar con un apuro mucho más grande por abrir, porque paralizaste la economía, y no vas a tener herramientas. Y es un poco lo que está pasando. Vos ahora vas a tener que ir abriendo, porque no le queda otra al gobierno, porque la caída no da para más, porque aparte la gente está saliendo igual. Obviamente que tenés que seguir trabajando con mucho cuidado, seguir los protocolos, seguir pidiendo responsabilidad social, seguir viendo que se cumplan determinadas maneras, que no haya grandes acumulaciones de personas donde se puede evitar, pero la verdad es que vos hacia la apertura vas a tener que ir. Y el tema es, bueno, acá se aprovechó el tiempo para prepararse o no. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso yo siempre digo que también la evaluación con respecto a si fue acertado o no las políticas que se dieron en Argentina, van a tener que hacerse no ahora, porque lo que vemos ahora son fotos, sino fin de año. Y entonces ahí, después de varios meses, vos con un tiempo donde ya se tuvo que ir abriendo sí o sí la sociedad, porque no se puede vivir toda la vida encerrado, ahí vas a poder comparar con otros casos. Entonces ahí podremos comparar, digamos, cómo terminamos, si al final no terminamos con más o menos la misma cantidad de contagiados que el resto de los países, pero con una caída de la actividad mayor. Así que, si esto es así, creo que es así, creo que no va a quedar otra que ir abriéndose. Y yo creo que en esto, a ver, a favor también del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que lo están viendo. Es decir, han estado preparándose para la apertura, porque no queda otra, más allá de que vos tengas mayor circulación, porque eso en algún momento se va a dar. Espero sí que se haya aprovechado el tiempo para prepararse bien, porque si no, el daño es doble. No se aportó sustancialmente a la salud y se le hizo un daño gravísimo a la economía. Entonces, yo eso es lo que creo. Por eso creo que no va a haber otra que ir avanzando hacia mayor flexibilidad.
Bien, Lucas, por último, para darle un cierre también a esta idea, ¿no?, que venís explayando y teniendo en cuenta lo que se comentaba desde un principio, ¿no?, más o menos desde abril, de que el pico iba a llegar en mayo, después se extendió hasta junio, después hasta julio. Estamos viendo números muy grandes de contagios. ¿Crees que el pico ya llegó, que lo estamos atravesando o que aún falta más? No, creo que estamos acercándonos a lo que hubiera sido en abril, en mayo o en junio, si hubiéramos tenido una política de apertura razonable. Y en vez de haber tomado el camino de cerrarnos y hacerla fácil, que era decir, bueno, no tenemos contagio, pero claro, obviamente, que si vos tenés a todo el mundo encerrado, no va a haber circulación, pero en algún momento tenés que abrir. Así que está pasando lo que podríamos haber tenido hace 3 meses atrás. Sí creo, vuelvo a decir, porque si no, enseguida, como claro, todos son latiguillos, no va a faltar el que diga, bueno, entonces, ¿qué querías? ¿Que no haya cuarentena? No, yo lo digo claramente, está bien una cuarentena, pero para prepararse, pero después tenés que abrirte, no podés estar tanto tiempo cerrado. Así que creo que nos estamos acercando a lo que es natural, que es una circulación, digamos, importante. Eso no se iba a poder evitar. Lo que me parece que vamos a tener que después evaluar es si el daño que se hizo por una cuarentena que creo que fue excesiva, generalizada y como estamos viendo en el presente, no del todo efectiva. Y también me parece que tenemos que prepararnos para lo que viene. Y en ese sentido, yo por eso presenté un proyecto de Consejo Económico Social, en sintonía con también lo que se está trabajando a nivel nación, en sintonía con lo que se viene pidiendo de diálogo, porque creo, digamos, que esto va a requerir que salgamos todos juntos de la situación que estamos viviendo, y me parece que apostar a darle mucha participación a los actores, a aquellos que han sido muy afectados, a escucharlos, a darnos políticas para esos sectores, a hacer un esfuerzo de todos, no solo de lo privado, sino de lo privado y de lo público para salir adelante. Es parte de lo que viene, así que espero también que la legislatura pueda tratarse el proyecto de Consejo Económico Social, porque me parece que las herramientas de diálogo institucionalizado van a ser muy importantes para la etapa que viene, que va a ser muy difícil, más quizás de lo que pensamos. Yo siempre dije, desde que se arrancó, vayamos anticipándonos al segundo semestre, porque el segundo semestre va a ser difícil, muy difícil económicamente y con, obviamente, demandas públicas por las dificultades económicas y por el tema sanitario muy altas. Así que hay que prepararse, y para prepararse en ese sentido creo que hay que abrirse a la sociedad civil y abrirse a todas las fuerzas. El diálogo institucionalizado es el camino. Espero que esto lo puedan entender desde todos los sectores y darle preeminencia, vuelvo a decir, al que hoy está peleándola a través de generar trabajo o trabajando en el sector privado o siendo cuentapropista. Hay que entender a esos sectores, hay que darles una mano y hay que ponerse en ese lugar. Bien, perfecto, Lucas. Bueno, te agradecemos por el tiempo, esperamos tenerte nuevamente, eso siempre bienvenido acá, así que bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y bueno, a disposición. Estábamos en comunicación telefónica con Lucas Fiorentino.